Que Dios los bendiga, hermanos. Es una bendición nuevamente poder saludarles y seguir hablando de este profeta de Dios, el profeta Amós, un hombre escogido por Dios, que en ese tiempo difícil del pueblo de Israel, él tuvo que levantar la voz porque Dios se lo ordenó de una manera, hermano, donde tenía que dirigirse exactamente a quienes estaban cometiendo el error. El mismo pueblo estaba pisoteando al pueblo. Recuerden que en el estudio pasado hablábamos que no había misericordia, entre ellos había injusticias y la gente anhelaba ver a la gente pobre en un estado de miseria, hermano, que dice la palabra del Señor que arrojaban polvo en la cabeza de ellos. El polvo en la cabeza de una persona era señal de duelo, señal de luto. Prácticamente ellos estaban deseando que los pobres murieran. Pudimos ver, hermano, cómo les tenían prohibido a los profetas que ellos profetizaran. No querían escuchar a los profetas, se les prohibió profetizar. Aparentemente, hermano, el pueblo de Israel había preferido no prestar atención a estos siervos del Señor, a estos profetas. Todo lo hacían con un fin, hermano. Y el fin de todo esto era que cada individuo viviera como quisiera y se sintiera cómodo en su andar, en su propio camino, guiándose por ellos mismos, por su propia mentalidad, y no por el camino que Dios les había marcado. Era un pueblo que le había dado la espalda a Dios. No podemos decir que el pueblo adoraba al Señor, porque en realidad era un pueblo que nuevamente había dado la espalda al Señor. Aparentemente, hermano, el pueblo de Israel quería guiarse por su propia mentalidad, por sus propias ideas. En el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 1 al 8, la palabra del Señor dice: Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra sin haber atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad si no se alborotare el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esta palabra que el Señor dice por medio del profeta, que Dios no hará ninguna cosa, no hará cosa alguna sin advertir, sin antes alertar por medio de sus profetas. El profeta Amós habló a todo Israel, a cada uno de los 12 o de las 12 familias o tribus, empleando la metáfora que acabamos de leer, como la de un esposo. El Señor hizo recordar a Israel que Él no había elegido a nadie más, sino que ellos eran el único pueblo, eran el pueblo escogido, lo que el Señor escogió. Eran los únicos que el Señor no había vuelto a mirar a ninguna de las familias de la tierra, sino solamente a ellos. Eso los caracterizaba, hermano, como un pueblo escogido por Dios. El Señor tenía amor por ese pueblo. Él no iba a hacer ninguna cosa sin advertir al pueblo. Solamente a ellos los había conocido, dice, en las familias de la tierra. Se mencionó a sí mismo como un fiel esposo del Señor y le recordó a Israel el pacto que había hecho con él.
En el versículo 3 le pide a Israel que recuerde que es necesario que haya unidad entre ellos y que si van a andar juntos tendrán que estar de acuerdo. Tenían que caminar juntos para cumplir un acuerdo, un convenio que habían hecho entre Dios y el pueblo. Dios sabe, hermano, por anticipado, pero nunca envía una calamidad sin antes notificar a sus profetas con respecto a lo que va a acontecer. Pues en eso consistía, hermano, el trabajo de los profetas de Dios: anunciar, prevenir, alertar. Pues Dios no hacía algo sin antes anunciarlo por medio de esos voceros, y en este caso pues era el profeta Amós. La profecía, hermano, viene mediante la revelación directa de parte de Dios. Dios conoce a todos sus hijos y conoce también sus hechos, y con justicia les advierte y amenaza con sus juicios. El hecho de que los profetas profetizaran correctamente, esto indicaba, hermano, que ellos estaban en una comunión con Dios. Cuando el profeta lo hace de una forma correcta, esto nos indica a nosotros que Dios está de por medio y que ciertamente ellos andan juntos, el profeta y Dios. Hoy en día, hermano, podemos ver infinidad de personas que se hacen llamar profetas, anunciando cosas que nunca acontecen, anunciando acontecimientos que nunca pasan, anunciando barbaridad y media que a veces la gente se deja guiar por lo que dicen estos hombres o mujeres. Sin embargo, la palabra del Señor ya nos ha alertado a nosotros, ya nos anunció lo que teníamos que nosotros que saber. El Señor, hermano, nos dejó su palabra para guiarnos por medio de esta gran profecía que Él nos ha dado, la palabra del Señor. Tenemos que caminar juntamente con esa palabra. Caminando juntamente con la palabra, caminaremos juntamente con Dios. La palabra, hermano, es una lámpara a nuestros pies, que nos guía, que nos alumbra por dónde caminar. El profeta Amós, en el capítulo 3, verso 7, él da este anuncio, hermano: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios no iba a hacer nada, hermano, absolutamente nada, si no lo anunciaba. Es una declaración clara en cuanto al papel de los profetas, cómo Dios enseñaba a estos hombres, y por medio de estos hombres nos dejaron enseñanzas a nosotros. Hubo un expresidente canadiense, hermano, Eldon Tanner. Este hombre dijo que muchos son los pasajes de las Escrituras que nos aseguran que hoy día nuestro Dios se interesa por nosotros, así como lo ha estado interesando por todos sus hijos desde el comienzo, por lo cual creemos que esta revelación continua de Dios a través de estos profetas era para guiarnos en estos últimos días en los que nosotros estamos viviendo. El profeta Amós dijo: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En Amós capítulo 3, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. ¿Cuál es el significado de estos términos? El Señor anuncia por medio del profeta
acerca de dos lugares, Asdod y Egipto. Vamos a ver qué significa Asdod. Y es una de las capitales, hermanos, filisteas. Se menciona a manera de ejemplo como una ciudad que era una ciudad principal y la llamaban la ciudad de los incircuncisos, que eran considerados por Israel como alguien pagano, alejados de Dios o simplemente ateos que no creían en el Señor. Y también Egipto, hermano, se menciona junto con ellos. Egipto, hermano, es la nación cuya injusticia e impiedad Israel pudo haber sufrido con ellos, hermano, hasta no poder más. Hasta no poder más, porque dice la palabra del Señor que el clamor del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto llegó delante de la presencia de Dios. Su sufrimiento, su esclavitud, ellos habían padecido, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Así que Egipto se menciona junto con ellos como esa nación injusta y una nación que no tenía piedad. Podemos recordar los años que el pueblo hebreo estuvo cautivo en aquel lugar. Por lo tanto, tales paganos como ellos fueron llamados a contemplar la conducta tan injusta y esa conducta tan sin misericordia que se veía por todas partes. Cuán grande debe haber sido lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. En Amós capítulo 3, verso 11 dice que un enemigo vendrá, lo que significa que no habrá escape, que el enemigo iba a venir por todos lados. No iban a poder escapar. Donde quiera que el pueblo se dirigiera, encontrará un enemigo, porque los juicios y los castigos que vienen de Dios eran seguras para el pueblo. Era un castigo que Dios les había asegurado por darle la espalda a Dios. Amós, hermano, este profeta empleó de tal manera un lenguaje figurado para mostrar que difícilmente, hermano, alguno escaparía y quienes lo lograran lo conseguirían, hermano, con gran dificultad. Era un pueblo, hermano, que iba a caer en manos enemigas. En el oriente, el rincón, hermano, es el lugar de más honor. El oriente es el rincón del lugar de más honor. Un asiento en el rincón de un cuarto es el lugar con mayor distinción. Estas palabras se emplearon para indicar que ni aun ellos que vivían en ciudades, aún la ciudad más distinguida del territorio, aún la mejor ciudad, el mejor lugar de aquel territorio, ya fuera Samaria en Israel o Damasco en Siria, nadie escaparía de los juicios. En ese día el Señor quitará su poder de Israel. Este hecho, hermano, fue simbolizado al quedar cortados los cuernos del altar. Eso es lo que anuncia el profeta, que ese día el Señor quitaría su poder de Israel. ¿Y cómo se iban a dar cuenta cuando los cuernos del altar fueran cortados? ¿Qué tanta significancia tendría o importancia tenían los cuernos en el altar de Dios? Ahí, hermano, se ponían de las mejores ofrendas para el Señor. Vamos a ver qué dice el profeta Amós en el capítulo 3, verso 14. Dice que el día que castigue las rebeliones de Israel
Castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Betel, hermanos, era la capital religiosa del reino. Estamos hablando del reino del norte. Era una capital religiosa. El profeta estaba diciendo que no solamente las viviendas de los pobres serían destruidas, sino también las de la nobleza, las de aquellos que tenían casas de verano y de invierno adornadas con tallas y vasijas de marfil. El poder de Dios había sido quitado de Israel cuando los cuernos del altar fueron cortados. Gracias a Dios por su gran misericordia para nuestras vidas, que hoy todavía, hoy nosotros podemos acercarnos al altar y ofrecer una ofrenda aromática delante de Dios, un sacrificio al Señor. Nuestros altares no tienen cuernos como aquel altar en el que se ofrecían sacrificios, pero ese altar está abierto completamente para que nosotros podamos entrar y presentemos nuestros cuerpos con un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Él ya no necesita sacrificios muertos, sino sacrificios vivos. Quiere tu vida, quiere tu alma, tu espíritu, tu alabanza, tu adoración. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando eso esté permanente en nuestras vidas, el poder de Dios va a estar latente en nosotros. Amados hermanos, tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Aquí la palabra del Señor nos enseña cómo en Betel no solamente las casas de los pobres iban a ser destruidas, sino también de aquellos que tenían dinero, que tenían economía, aquellos de la nobleza, aquellos que tenían sus casas de verano, que tenían casas de invierno, e incluso tenían casas, vasijas de marfil. En el libro de Amós dice capítulo 4, verso 1 al 3. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Miren lo que dice este versículo, leámoslo detenidamente. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Aparentemente el profeta está hablando a unas vacas. Dice que se encontraban en el monte de Samaria, que oprimían a los pobres. Las vacas no podían hacer eso. Dice, oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, y que decís a vuestros señores, las vacas no eran casadas, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. El profeta, hermanos, con este versículo estaba hablando de la maldad de las mujeres en Israel. El profeta estaba comparando a las mujeres, las llama de esta forma. El profeta habla acerca de la calidad de vida de toda la comunidad, que se debía en gran parte a la conducta de las mujeres. Aquellas mujeres eran crueles, eran codiciosas. Por eso dice que estaban pastando en el mejor lugar de Samaria. Sus hijos también eran así. Aquí el profeta Amós las comparó a estas mujeres con las mujeres de Samaria, con vacas, con el ganado que se alimentaba en los fértiles prados de este lugar, al este del mar de Galilea, solamente, hermano, preocupándose por comer y por beber. Su pecado consistía también en presionar a sus maridos, a sus esposos,
para que les llevaran alimento comprado con el dinero arrebatado a los pobres, lo que le quitaban a aquellos que no tenían. Estas mujeres se los exigían. Así, de la misma manera que los peces son atrapados con anzuelos y sacados del agua, estas mujeres y sus hijos serían atrapados por los enemigos de Israel y arrancados con violencia por su mala acción y por su corrupción. Esto era lo que estaba aconteciendo en aquel lugar. El profeta Amós, hermano, tenía que estar advirtiendo de todo lo que ellos estaban haciendo y que ellos pudieran darse cuenta de su gran error. Amós capítulo 4, verso 4 al 5 dice: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Galilea la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y en Amós capítulo 5, verso 3 dice: porque así dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. El Señor, hermanos, estaba dándose cuenta, o él sabía más bien, de alguna forma, cómo el pueblo de Israel había perdido su estado espiritual. Se habían rebelado, traían sacrificios, traían diezmos cada 3 días, dice la palabra del Señor. Diezmaban cada 3 días y ofrecían sacrificios. Pero eso era algo que a Dios no le estaba agradando. Lo vamos a ver en el siguiente video, hermano. Vamos a ver acerca de esto. Cómo a Dios hay que darle algo que pueda agradarle a Él. Nosotros hoy en día podemos entregarle algo a Dios que le agrade. Sea tu canto, sea tu alabanza, sea tu adoración, sea tu dedicación, tu tiempo, tu esmero, tu esfuerzo. Y primordialmente, hermano, ¿cómo vienes a presentarle tu corazón delante de Él? Muchas veces venimos con enfermedad, venimos con dolor, con preocupación, afligidos, atormentados, pero Él quiere que le entreguemos lo mejor a Él en la circunstancia que estemos viviendo. Amados hermanos, continuaremos en un siguiente video. Por lo demás, damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta este tiempo y llevar a cabo estos videos, hermano, donde esperamos en el Señor que sea de utilidad para alguno de ustedes. Damos gracias a Dios por ello, como lo ha sido para mi vida el estar llevando a cabo todos estos videos. Esperemos en el Señor que pueda ser útil para la vida de cada uno de ustedes también. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Que el Señor me los bendiga.